Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Dios le bendiga más. Le habla el evangelista José Luis Cisneros. Mis queridos hermanos, y quiero ser de gran bendición a toda persona que esté al alcance de este video. Si todavía no se ha suscrito a mi canal de YouTube, suscríbase. Mis queridos hermanos, y será de gran bendición recibir la palabra de Dios. Debajo del video hay una letra roja que dice suscribirse. Solamente tiene que presionar ahí donde dice suscribirse y automáticamente será suscrito y recibirá toda la reflexión que Dios me permita montar en esta plataforma. Mis queridos hermanos, y hoy me encuentro en el libro de Éxodo capítulo 14. Estaré hablando ahí de la historia, bendito Dios, de cómo Dios libertó al pueblo de Israel, lo sacó de la esclavitud de Egipto. Y estaré leyendo en el nombre del Padre, nombre del Hijo y nombre de su Santo Espíritu. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Did a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pit-Hariot, entre Esmidol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Mis queridos hermanos y amigos, y sabemos esta hermosa historia, bendito Dios, de cómo el pueblo de Israel estaba cautivo, bendito Dios, desde 430 años se encontraban en Egipto, mis queridos hermanos, en un país extranjero, y estaban habitando como esclavos, mis queridos hermanos. Eran lo que, bendito Dios, le fabricaban a Faraón todo su palacio, todas las cosas que Faraón necesitaba para su reinado. Bendito Dios, era el pueblo de Israel como esclavo que se lo hacía. La palabra o la historia, mis queridos hermanos, nos habla de que cuando Jacob, bendito Dios, fue a Egipto a vivir con toda su familia, llevó por lo menos 72 personas con él. Eran 73 porque José se encontraba en Egipto ya. Mis queridos hermanos, y la palabra nos habla de que José era el segundo que mandaba en Egipto, bendito Dios. Después de Faraón era José, por cuanto Dios puso a José en gracia, mis queridos hermanos, dándole José a conocer los sueños que Dios le estaba mostrando al Faraón en aquellos tiempos. Mis queridos hermanos, dice la palabra que Faraón estaba buscando a un hombre que le explicara, bendito Dios, le revelara los sueños que tenía en aquellos tiempos, y que no apareció nadie de su pueblo que pudiera revelar estos sueños. Ahí José se encontraba en la cárcel, mis queridos hermanos, y Dios preparó a José para ese propósito, primeramente para revelarle a Faraón, bendito Dios, la hambruna que venía a Egipto, que iba a acabar con el país completo, y aún las ciudades que estaban cerca de Egipto, que se alimentaban, mis queridos hermanos, del pueblo o de la nación de Egipto. Y Dios preparó a José para cuando llegara ese momento, mis queridos hermanos, José pudiera, bendito Dios, ser de bendición a esa nación y a todas las naciones que estaban alrededor. Mis queridos hermanos, pero dice la palabra que entonces ya José, mostrándosele a su padre, a su familia, dejándole saber de que él no había muerto, que él estaba vivo. Porque sabemos la historia de José, que fue mandado, bendito Dios, lo vendieron sus hermanos por causa de los celos, y lo vendieron como esclavos a unos ismaelitas que iban, bendito Dios, camino a Egipto. Pero la palabra aquí nos habla de que ya, bendito Dios, ya Israel, Jacob, ya muere en Egipto, mis queridos hermanos. Ya José también a los 110 años muere. Mis queridos hermanos, ya el faraón que estaba para el tiempo de José, ya también había muerto. Ahora hay otro faraón. Y la historia nos habla de que este otro faraón que había en Egipto
vio que el pueblo de Israel se estaba multiplicando, que era un pueblo, bendito Dios, en gran número. Y dice que se asustó y dijo, este pueblo se aumenta cada día más. Se está haciendo más grande que nosotros los egipcios. Cojámoslos y pongámoslos como esclavos. No sea que este pueblo se una a nuestros enemigos y luego ellos mismos quieran, bendito Dios, acabar con nosotros mismos, destruirnos. Vamos a tomarlo como esclavos para que lo tengamos bajo nuestro dominio. Mis queridos hermanos, y ahí comienza lo que es la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Ya después de José morir, el faraón que estaba a morir, viene otro faraón y esclaviza al pueblo de Israel. Pero mis queridos hermanos, ahí comienza la situación, bendito Dios, donde ya los esclavos, bendito Dios, están por muchos años, generaciones vienen, generaciones mueren. Dice que 430 años vivieron en Egipto, mis queridos hermanos. Eso significa que muchos murieron conforme los tiempos iban pasando, bendito Dios. Pero dice la palabra de Dios que viendo Dios, bendito Dios, como el pueblo de Israel en Egipto estaba esclavizado, bajo maltrato, mis queridos hermanos, bajo hambre, bajo persecuciones. Dice que escuchó la oración del pueblo de Israel, pidiéndole clemencia a Dios, pidiéndole ayuda a Dios. Ahí entonces la palabra nos relata de que Dios busca, bendito Dios, y prepara a un hombre llamado Moisés. Dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que entonces Dios llama a Moisés, bendito Dios. Dios permite que en aquellos tiempos, cuando entran, bendito Dios, a matar a los niños hebreos, dice que Dios permite que la madre de Moisés monte a Moisés, bendito Dios, lo monte, bendito Dios, en una barquita que ella misma preparó. Lo puso en el río Nilo y lo tiró, mis queridos hermanos, por el río Nilo, bendito Dios. Y dice la palabra que la hermana de Moisés lo perseguía a donde el agua se lo estaba llevando. Pero allí se encontraba, dice la palabra de Dios, la hija de Faraón, junto, bendito Dios, a sus esclavas, aquellas que le servían. Mis queridos hermanos, y viendo la mujer, la hija de Faraón, bendito Dios, acercándose y viendo, bendito Dios, esta pequeña barca, dice que cuando la manda a buscar, que vieron al niño dentro, dice que entonces ella lo tomó como hijo. Mira lo que Dios hace, mis queridos hermanos. Faraón manda a matar los niños. Bendito Dios. Entonces Dios permite que el mismo Faraón, bendito Dios, se haga cargo de Moisés. Porque dice la palabra que entonces la hija de Faraón toma a Moisés como hijo. Moisés se cría en el palacio, mis queridos hermanos, como un príncipe. Bendito Dios. Y dice que entonces la hija de Faraón, dice que la hermana de Moisés le dijo a la hija de Faraón, buscaré a una de las hebreas para que te cuide a este niño. Yo sé una que puede amamantarlo, puede ayudarlo. Entonces dice que la hija de Faraón le dijo a la joven, ve, búscala, dile que venga, que la quiero ver. Mis queridos hermanos, la misma madre de Faraón, de Moisés, fue la que cuidó a Moisés, fue la que, bendito Dios, amamantó a Moisés. Mira la cosa que Dios hace. Pero dice que ya grande Moisés, entonces la madre, bendito Dios, de Moisés fue y se la entregó a la hija de Faraón. La entregó. Faraón se cría Moisés se cría en el palacio. Mis queridos hermanos, y Dios prepara a Moisés. Llega el momento, mis queridos hermanos, donde ya Dios quiere liberar al pueblo, sacarlo de la esclavitud. Dice la palabra de Dios que entonces Dios permite que Moisés,
bendito Dios, se encuentra en una situación en Egipto donde Moisés mata a un hombre, a un trabajador, a uno de los guardias de Faraón, por cuanto estaba castigando, mis queridos hermanos, al pueblo de Dios que estaba como esclavo, a uno de ellos. Y dice que entonces Moisés mata a este guardia. Mis queridos hermanos, cuando sucede esta situación, dice bendito Dios que Moisés lo esconde. Moisés se hace entender como que nadie lo vio. Pero llega un momento donde habían dos jóvenes hebreos que estaban peleando, mis queridos hermanos. Y Moisés va a interceder y a decirle a ellos que dejen de pelear. Que entre hermanos no deben de estar peleando. Uno de ellos le dice, ¿acaso quién te invitó a darnos consejo? ¿Quieres tú matarnos como mataste al egipcio ayer? Mis queridos hermanos, en el momento en que Moisés escuchó de que estos jóvenes sabían que le había dado muerte a este guardia, dice que entonces Moisés corrió y se fue, mis queridos hermanos, porque sabía que Faraón lo iba a matar. Y dice que Faraón dio una ley de que buscaran a Moisés y lo mataran por cuanto mató a este egipcio. Mis queridos hermanos, Moisés se fue. Bendito Dios. Moisés corrió. Y dice la palabra de Dios que entonces Moisés ya corriendo se fue, bendito Dios, a otra ciudad. Y allí, mis queridos hermanos, se encontró a unas mujeres jóvenes, hija del sacerdote Yetro. Dice que ellas estaban buscando agua y llevaban sus ovejas a tomar agua. Ellas eran pastoras. Allí estaba Débora, que era la mujer de Moisés, Séfora. Mis queridos hermanos, y dice la palabra de Dios que entonces habían unos pastores que se levantaron contra estas jóvenes para que no le dieran, que no cogieran el agua y se la dieran a las ovejas a tomar. Ahí entonces Moisés sale al rescate de estas jóvenes. Mis queridos hermanos, y estas jóvenes, por cuanto Moisés fue bondadoso con ellas, por cuanto Moisés las salvó de aquellos malos hombres que se levantan contra ella, dice que entonces le hablaron a su padre, Yetro, y le dijeron lo que Moisés había hecho. Yetro, bendito Dios, invita a Moisés a casa a comer. Ahí Moisés le explica las situaciones, lo que ocurrió en Egipto a Yetro. Yetro entonces, mis queridos hermanos, permite que Moisés se quede en su casa viviendo. Llega un momento donde Moisés se enamora de Débora. Mis queridos hermanos, de Séfora. Entonces, ¿qué sucede? Ahí Moisés tiene hijos con ellas. Mis queridos hermanos, se queda viviendo en la casa de Yetro. Pero dice la palabra que llega el momento donde Moisés en una mañana saca las ovejas al monte a comer pasto. Y dice que ahí Moisés se da cuenta de una salsa ardiendo que había en el Sinaí, mis queridos hermanos. Cuando Moisés ve esta salsa ardiendo en una llama de fuego prendida, pero no se consume, dice que entonces fue a mirar lo que estaba ocurriendo. Pero dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que cuando Moisés se acerca a aquel árbol que está prendido en fuego y ve que no se consume, no se quema, dice que entonces el fuego le habló y le dijo: Moisés, Moisés, quítate la sandalia, porque está en tierra santa. Dice que Moisés se quitó la sandalia asustado, mis queridos hermanos, de ver aquel fuego hablándole. Cuando entonces Moisés le pregunta: ¿quién eres? Dice: yo soy el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, de Isaac y estoy aquí. Te mando a llamar porque te he elegido para que saque a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Ve y habla con Faraón para que deje ir a mi pueblo. Mis queridos hermanos, ahí Moisés
comienza y le dice a Dios, no puedo porque soy tartamudo, no puedo hablar. Dios le dice a Moisés, ¿quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al sordo? ¿Acaso no sé yo quién tú eres? Ve, porque tu hermano Aarón estará contigo y él hablará por ti. Tú le serás como Dios a él. Mis queridos hermanos, Moisés se levanta, bendito Dios, y coge nuevamente para Egipto, para el mismo lugar donde lo querían matar, pero ya Faraón había muerto. Ya, mis queridos hermanos, el que quería matar a Moisés ya no estaba vivo. Y dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que entonces, bendito Dios, Moisés va y intercede por el pueblo. Moisés va, bendito Dios, y junto a Aarón se presentan al faraón Ransel, que es el hijo del otro faraón que quería matar a Moisés. Mis queridos hermanos, Ransel era el hermano de Moisés, el que se crió con Moisés, hermano de crianza. Ransel era hermano de la mamá adoptiva de Moisés, de la hija de Faraón. Pero dice la palabra de Dios que entonces Moisés va y se presenta a Ransel y le explica, le dice, mira, Jehová, mi Dios, se me ha aparecido. Me ha mandado a decirte que deje ir a su pueblo. Mis queridos hermanos, y la palabra nos indica de que Ransel, bendito Dios, no permite que el pueblo salga de la esclavitud. Le dice a Moisés, ¿y quién es Jehová para que yo deje ir a mi pueblo? Si ellos son mis pueblos, mi pueblo que yo tengo como esclavo. Mis queridos hermanos, ahí comienza entonces Dios a mostrar su poder a través de Moisés con las 10 plagas. Que Dios comienza, bendito Dios, y le manda 10 plagas a Faraón. Llega el momento donde Faraón, mis queridos hermanos, dice que Dios cada día le endurecía más el corazón para que no dejara ir al pueblo. Y algunas veces decimos, pero ¿cómo es que Dios manda a Moisés a que saque al pueblo de Israel de la esclavitud, pero luego entonces endurece el corazón de Faraón? Mis queridos hermanos, era que Dios quería mostrar su poder, no solamente a los egipcios, sino que el pueblo de Israel tenía 430 años de esclavos en Egipto y no conocía a Dios. Los primeros israelitas que fueron junto a Jacob a Egipto ya habían muerto. Se hablaba de Jehová, porque ellos nunca dejaban de hablar de Jehová, su Dios, pero no tenían un conocimiento claro quién era Jehová. Y Jehová permite primeramente estas 10 plagas para que ellos vieran que Él es Dios y que no hay otro como Él. Luego Faraón endurece su corazón, ya después de ver, bendito Dios, que estas 9 plagas pasan por encima de él. Le dice a Moisés, no dejaré ir al pueblo. Entonces llega el momento ya donde la última plaga, mis queridos hermanos, que fue la culminante, la que fulmigó, la que le rompió el corazón a Faraón, que fue la plaga, mis queridos hermanos, donde los primogénitos murieron todos, desde los animales, bendito Dios, hasta los humanos en Egipto. Y murió el hijo de Faraón, el que Faraón tenía preparado para, bendito Dios, que sea el rey después de él. Mis queridos hermanos, y ahí Ransel, el faraón, ve de que su hijo muere, de que ya muchos murieron. Entonces permite que el pueblo salga. Llega el momento, mis queridos hermanos, que ya el pueblo se va de Egipto. Están, bendito Dios, frente al mar, como acabé de leer, bendito Dios. Mis queridos hermanos, pero llega el momento, bendito Dios, donde entonces el pueblo se vio frente al mar. El pueblo, mis queridos hermanos, no tenía escapatoria. Se encontraba frente a las aguas.
Y ahí es donde, bendito Dios, Dios le dice a Moisés, acampen, bendito Dios, acampen, bendito Dios, frente al mar, y yo estaré con ustedes. Mis queridos hermanos, y llega el momento donde dice la palabra que Faraón se arrepiente de haber dejado ir al pueblo. Y habla con sus soldados. Bendito Dios, porque le dejan saber a Faraón, el pueblo se encuentra frente al mar. Allí están encerrados, no pueden moverse ni para adelante ni para atrás. Están acampando frente al mar. Llega el momento donde Faraón dice, bueno, como ya ellos no tienen escapatoria, ya no pueden moverse de donde están, no pueden seguir porque están frente al agua. Vamos a buscarle para que sigan siendo esclavos en Egipto. Llega el momento, mis queridos hermanos, que entonces, bendito Dios, Faraón equipa, bendito Dios, a su soldado. Y dice que un ejército de Faraón fueron en busca del pueblo de Israel nuevamente. El pueblo se encuentra frente al agua. Mis queridos hermanos, el pueblo no tenía escapatoria, no había por dónde coger. Y cuando el pueblo vio que ese ejército de Faraón venía nuevamente hacia ellos, se asustaron, mis queridos hermanos. Comenzaron a hablarle a Moisés. ¿Acaso no habían sepulcros, no habían, bendito Dios, cementerio en Egipto? ¿Cómo nos sacaste de allá para que entonces ahora nosotros muramos aquí en el desierto? Pero Moisés callado, mis queridos hermanos, como un varón de Dios, esperando en Dios. Dice que fue cuando ya vio que el ejército de Faraón estaba más cerca, se acercaba más a donde estaban ellos. Dice que entonces fue y lloró a Jehová. Mis queridos hermanos, pero Dios estaba con ellos. Había una columna de humo delante de ellos, bendito Dios, de fuego. Mis queridos hermanos, que de noche se hacía fuego para alumbrarlo y calentarlo, pero de día era como una nube. Mis queridos hermanos, y era Dios con ellos. Pero llega el momento, mis queridos hermanos, donde ya el pueblo no haya que hacer, se siente estancado frente al mar, no puede ir hacia atrás porque ya el ejército está detrás de ellos. Dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que entonces Moisés va y le habla a Jehová y le dice, ¿qué deben de hacer? Porque ya están estancados. No hay forma cómo salir de ese lugar. Lo que le quedaba delante era agua, mis queridos hermanos. Pero ahí Dios nuevamente muestra su poder, mis queridos hermanos. Y le dice a Moisés, Moisés, no es momento de orar. Dile al pueblo que marchen hacia adelante. Toma la vara de Aarón y topa a las aguas y las aguas se abrirán. Mis queridos hermanos, en ese momento, el pueblo de Israel, bendito Dios, frente a las aguas, viendo al ejército de Faraón detrás de ellos, ahí tuvieron que ejercer la fe en Dios. Dice la palabra que entonces Moisés prepara al pueblo, le dicen, prepárense, que Dios abrirá las aguas y pasaremos en seco. Y en ese momento, mis queridos hermanos, cuando ya el ejército de Faraón está cerca de ellos, dice que Dios entonces abre las aguas cuando Moisés comienza a orar y levanta, bendito Dios, el batón. Toca las aguas con el batón. Mis queridos hermanos, las aguas se abren. Una columna de agua en un lado y otra columna de agua en otro lado. Por el medio estaba seco. Mis queridos hermanos, por ahí pasó el pueblo de Israel hacia el otro lado. Mis queridos hermanos, y Dios sostuvo las aguas para que su pueblo pasara en seco. Dios nuevamente, bendito Dios, muestra su poder. Y es necesario que entendamos, mis queridos hermanos, que algunas veces nosotros nos encontramos estancados, nos encontramos encerrados. Nos encontramos como estos animalitos cuando están dentro de una jaula.
Y así nos miramos en los problemas y las situaciones que se nos levantan. Pero Dios siempre está con nosotros como estuvo con su pueblo Israel. Mis queridos hermanos, así mismo como Dios abrió las aguas, así mismo Dios abrirá las aguas para tu vida, para tus situaciones. Así mismo Dios tiene el control, bendito Dios, de las situaciones que se levantan en tu vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Y es necesario, mis queridos hermanos, que pongamos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, porque para Dios nada es imposible en esta tierra. El pueblo de Israel se vio estancado. Se vio que ya no había más calle para ellos seguir. Estaban frente a las aguas. Pero Dios abrió el mar y ellos caminaron en seco. Dice la palabra de Dios que entonces ya ellos cruzando al otro lado, el ejército de Faraón se metieron a las aguas, al camino que Dios preparó en medio de las aguas para perseguir al pueblo. Mis queridos hermanos, y cuando ya todos los israelitas habían pasado al otro lado, el lugar seco, entonces Dios le dijo a Moisés: topa nuevamente las aguas, dale a las aguas con el batón para que se cierren nuevamente. Ahí entonces, cuando Moisés hace lo que Dios le manda que haga, mis queridos hermanos, las aguas se unieron nuevamente y el ejército de Faraón quedó sepultado en las aguas. Los caballos, los hombres de guerra que iban persiguiendo al pueblo de Israel quedaron sepultados en las aguas. Mis queridos hermanos, y Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. Dios lo liberó de la esclavitud, bendito Dios, que por tantos años lo tenían esclavizado, viviendo una vida mala, una vida desesperada, una vida, bendito Dios, de cautividad. Dios lo libertó. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios lo libertó, mis queridos hermanos. Y Dios le dio nuevamente la oportunidad de ser libres. Mis queridos hermanos, nada es imposible para Dios. Nada es imposible para el Dios de los cielos. Muchas veces nos encontramos de esa forma, nos encontramos que ya no hay solución a nuestras situaciones. Nos encontramos en un camino, bendito Dios, encerrado. Pero Dios siempre abre camino, mis queridos hermanos. Dios siempre está dispuesto, bendito Dios, a resolver nuestras situaciones. Está con nosotros en las situaciones. El pueblo de Israel, para ellos quizás ya no había más oportunidades. Ellos quizás pensaron cuando se encontraron frente al mar de que no había escapatoria para ellos, de que el pueblo egipcio, el ejército egipcio lo iba a matar a todos. Pero mis queridos hermanos, con ellos estaba Dios. Había una columna de nube que lo cubría a ellos, lo guardaba de Faraón. Ese era Dios. Y así mismo Dios está con nosotros. Así mismo Dios siempre está dispuesto, bendito Dios, a guardarnos de toda situación. A abrir camino en medio, bendito Dios, donde no lo hay. Es necesario que ejerzamos nuestra fe en Dios. Mis queridos hermanos, porque Dios permitió que el pueblo de Israel viera todas estas plagas, todas estas situaciones grandes que Dios levantó en Egipto, para que el pueblo supiera de que no hay otro como Él, de que Él es Jehová Dios, Jehová Jireh, Jehová Rafa, Elohim, Elohim, que Él es Dios único y que después de Él no hay otro quien salve. No hay otro que dé vida. Por lo tanto, mis queridos hermanos, depositemos nuestra fe en el único Dios que tiene el poder para siempre venir a nuestro rescate cuando estamos pasando por las situaciones en esta tierra que se nos levantan. Cuando pensamos que ya no hay solución, que ya no hay escapatoria, ahí entonces Dios viene y abre caminos nuevos hacia nuestra vida. Es necesario, mis queridos hermanos, que entendamos que solo en Dios vamos a poder llegar a donde nosotros hemos querido llegar. Solo en Dios podemos traspasar los obstáculos
que diariamente se nos levantan en la tierra. Mis queridos hermanos, si esta palabra le ha sido de gran bendición a su vida, hoy Dios quiere darle la mayor bendición, que es la salvación de su alma. Repita conmigo: Señor Jesús, abro mi corazón a ti. Te recibo como mi único Dios y mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y sálvame, Señor. Padre, gracias por la oportunidad que me da de la salvación a través de tu muerte. Me entrego a ti. Entrego mi vida a ti, Señor Jesús. Y gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Mis queridos hermanos, si hizo esta oración conmigo, hoy su nombre se encuentra escrito en el libro de la vida. Hoy Dios le da la salvación de su alma. Que el Señor Todopoderoso lo guarde, lo cuide, lo proteja y derrame grandes bendiciones hacia su vida. No se olvide que cuando esté caminando por un camino donde ya no hay, bendito Dios, más pasada, donde ya se encuentra, bendito Dios, que ya no, el camino ya está cerrado. Acuérdese que Dios abre camino donde no hay. Dios le bendiga más y que el Dios Todopoderoso lo guarde, lo cubra y lo bendiga en gran manera. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.